Ella nunca faltó un turno, nunca pidió ayuda hasta que una noche lo hizo. Y cuando su jefe supo la verdad, no podía ignorarlo. El éxito no fue entregado a Donovan Hale. Se ganó todo. Largas noches de cumpleaños perdidos, sacrificios que la gente a su alrededor nunca entendería. Desde una pequeña oficina en Cincinnati, Ohio, a un imperio logístico multimillonario. Donovan creó Hale Freight Solutions con una creencia: el trabajo duro vale la pena. Pero esta noche, mientras terminaba de revisar los informes en su oficina con paredes de cristal, algo le llamó la atención. Se suponía que la cafetería estaría cerrada. Sin embargo, uno de sus empleados se quedó cerca del mostrador de comida. Tasha Winston la conocía no personalmente, pero lo suficientemente bien. Ella era una de esas trabajadoras. Nunca tuviste que preocuparte, siempre a tiempo. Nunca me quejé, nunca hice un escándalo. Manejaba turnos dobles como si no fueran nada. Si había una crisis, Tasha aparecía. Pero ahora parecía vacilante. Donovan se reclinó en su silla, observando mientras cambiaba su peso de un pie a otro. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera mirando. Luego, caminó hacia el personal de la cocina. No pudo escuchar la conversación, pero vio la forma en que las cejas del cocinero se juntaron, cómo intercambiaron una mirada, y cómo finalmente, después de una pausa, se entregó un contenedor de comida para llevar. Tasha murmuró un gracias, antes de meter rápidamente el contenedor en su bolso de mano de gran tamaño. Luego ella se alejó con la cabeza gacha, paso rápido como si no quisiera que nadie la viera. Algo en todo el asunto no encajaba bien. Donovan no era un hombre que se involucrara en la vida personal de sus empleados. Así no es como manejaba su negocio. Trabajas duro, te pagan. Simple. Pero algo sobre Tasha pidiendo comida lo carcomía. Ella trabajó más que la mayoría. Ella hacía turnos dobles, a veces triples. Si alguien debería poder permitirse una comida, era ella. Entonces, ¿por qué tuvo que pedir uno? Tal vez estaba pensando demasiado. Tal vez no era asunto suyo. Pero cuando volvió a mirar el informe que tenía delante, las palabras se confundieron juntas. Tasha Winston pidiendo comida. Ese pensamiento no saldría de su mente. Pero ¿y si hubiera más? Donovan se dijo a sí mismo que estaba siendo ridículo. Este no era su problema. Tenía un negocio que administrar, plazos para cumplir una lista interminable de responsabilidades. Eso no incluía seguir a un empleado en casa como un investigador privado. Pero cuando salió de su oficina en los pasillos vacíos del edificio, sus pies se movieron antes de que su lógica pudiera detenerlos. Tasha ya estaba afuera. Ella caminó con propósito, pero había algo en su ritmo apresurado, pero pesado como quien lleva el peso del cansancio sobre sus espaldas. El viento atravesó el estacionamiento, pero se apretó más la fina chaqueta y siguió caminando, sin llaves del auto, sin pausa para buscar transporte. Se dirigió directamente a la parada de autobús más cercana. Donovan dudó que esto estuviera cruzando la línea. Y sin embargo, cuando llegó el siguiente autobús y Tasha subió, se encontró haciendo lo mismo. El autobús avanzó ruidosamente, sus tenues luces fluorescentes parpadeando en lo alto. Tasha tomó asiento cerca del centro, apoyando su frente contra la ventana. Parecía agotada, como si alguien se estuviera quedando sin nada, pero no había señales de frustración o autocompasión, solo una aceptación tranquila de sus circunstancias. Donovan se sentó hacia atrás. Mantener suficiente distancia para evitar ser notado. ¿Qué estaba buscando? El viaje se prolongó más allá del distrito comercial, pasando los centros comerciales, más allá de las partes de la ciudad en las que Donovan rara vez pensaba. En algún momento las luces de la calle se hicieron escasas y los edificios se volvieron desde oficinas de vidrio pulido hasta apartamentos de ladrillo envejecido. Sus paredes desgastadas por el tiempo y la lucha. Tasha tiró del cordón de parada.
Donovan observó mientras ella se bajaba. Ajustando la correa de su bolso, él siguió manteniéndose en el lado opuesto de la calle. La acera estaba agrietada. El aire se espesa con el olor de la lluvia sobre el pavimento. Tasha dobló una esquina, pasando por una hilera de luces parpadeantes en el porche y barandillas oxidadas. Entonces ella se detuvo. Un pequeño complejo de apartamentos se encontraba frente a ella, del tipo que había visto mejores días, pero aún llevaba los ecos de las familias, haciendo lo mejor que pueden. Subió las escaleras hasta el segundo piso, sacó sus llaves y abrió la puerta. Donovan desaceleró sus pasos, parando justo antes del edificio. A través de las finas cortinas de la ventana, lo vio. El interior estaba desnudo. No es el tipo de lugar. Ella fue encubierta como señora de la limpieza en su propia empresa. Lo que vio hizo que despidiera a todos a la mañana siguiente. El aire dentro de Baxter & Co. Real Estate llevaba la mezcla habitual de café recién hecho, colonia y el fuerte sabor del desinfectante se utiliza para mantener la apariencia de la oficina de vidrio y acero. Prístino. La firma fue una de las más exitosas en Scottsdale, Arizona, conocido por manejar propiedades multimillonarias y atender a clientes de alto nivel. Cada detalle, desde el mostrador de recepción de mármol a las sillas de cuero abiertos con anticipación. Ella dividió la comida entre ellos, observando mientras comían con silenciosa urgencia. Ella no se estaba alimentando sola. Ella había pedido esa comida porque necesitaba alimentarlos. Donovan se quedó ahí, el peso del momento hundiéndose en su pecho. Había pasado años construyendo un negocio, presionar a los empleados para que trabajen más duro, más rápido por más tiempo. ¿Pero alguna vez realmente los había mirado? ¿Alguna vez se había detenido a considerar lo que pasó? Después de que ficharon, Tasha no solo trabajaba turnos dobles, ella les estaba sobreviviendo. Pero ahora, ¿qué se suponía que debía hacer? Con ese conocimiento, Donovan no podía apartar la mirada dentro de ese pequeño apartamento. La realidad lo golpeó como un tren de carga. No se trataba solo de un empleado que luchaba. Esta era una madre haciendo todo lo que esté a su alcance para mantener alimentados a sus hijos. Tasha los dio comer. El cansancio se instala en sus rasgos. Ella misma no tocó la comida. Simplemente se sentó allí con la espalda contra la pared desconchada, manos descansando en su regazo. Había una silenciosa resignación en su postura. No tristeza, no frustración, solo una cansada aceptación de que esta era su vida. La niña mayor, una niña con rizos apretados y ojos grandes, comió con cuidado, masticando más lento que su hermano menor, quien se metió comida en la boca como si tuviera miedo de que desapareciera. Tasha extendió la mano suavemente y desaceleró el paso, murmurando algo suave, algo que solo una madre diría. El estómago de Donovan se retorció. Había pasado años contratando empleados, revisar informes, aprobar presupuestos. Se enorgullecía de pagar salarios justos. Pero parado afuera de ese departamento, ver a una mujer que trabajó más horas que nadie, todavía no puede proporcionar lo básico. A sus hijos se dio cuenta de que algo andaba profundamente mal. El suelo crujió cuando Tasha se puso de pie. Cruzó el pequeño espacio hacia una bolsa de plástico escondido en la esquina, sacando una sola botella de agua sin refresco ni jugo. Solo agua. Vertió una pequeña cantidad en 2 tazas y se los entregó a los niños. Eso era todo lo que tenía. Donovan exhaló su aliento, se empaña en el aire fresco de la noche. Había pasado su vida creyendo en la idea de que el trabajo duro conduce al éxito. Pero Tasha estaba trabajando más duro que nadie, y ella todavía apenas lo estaba logrando. Por primera vez en años se sintió avergonzado. Una ráfaga de viento barrió la calle, haciendo sonar un letrero de metal suelto. Cerca dio un paso atrás. Su mente se aceleró y necesitaba irse. Este no era su negocio. Ya había visto demasiado.
Pero cuando se giró, una pequeña voz atravesó la noche. «Mami, vamos a desayunar mañana». Los pies de Donovan se congelaron en su lugar. Tasha vaciló solo por un segundo, antes de cepillar los rizos de su hija. «Por supuesto, bebé. Lo resolveré». Ella sonrió. Pero era el tipo de sonrisa destinado a consolar a otra persona, no ella misma, y así Donovan sintió que algo se movía dentro de él. Esto no fue solo una situación desafortunada. Este era un sistema roto, y por primera vez no estaba seguro si simplemente trabajar duro era suficiente para arreglarlo. Pero no podía simplemente irse ahora. Donovan estaba sentado en su auto al otro lado de la calle. Mirando un edificio de apartamentos, las luces de la calle parpadearon, proyectando sombras desiguales, pero su atención permaneció en esa pequeña ventana, la ventana de alguien que le había estado rompiendo la espalda para su empresa mientras apenas sobrevivía. Debería haber salido conduciendo a casa. Empujó todo al fondo de su mente. Se convenció a sí mismo de que no había nada que pudiera hacer. Pero esta vez no pudo. Su teléfono vibró en el asiento del pasajero. Un recordatorio para una reunión mañana lo dejó ir al correo de voz. Había pasado años haciendo frío. Decisiones lógicas que separan las emociones de los negocios. Pero esto era diferente. Su mente repitió todo. El cansancio de Tasha, los niños esperando comida. La pregunta de esa niña. Él le había fallado. No como jefe, no como director ejecutivo, sino como ser humano. Donovan exhaló agarrando el volante. El dinero no era el problema, tenía más que suficiente. La empresa estaba prosperando, pero en algún punto del camino se había convencido a sí mismo de que siempre y cuando los cheques sean compensados, su trabajo estaba hecho. Eso era mentira. ¿Cuál fue el punto del éxito? Si las personas que lo hacen posible ni siquiera podía permitirse el lujo de comer, pensó en su propio viaje. Había crecido sin mucho, pero siempre había tenido comida en la mesa. Siempre había alguien asegurándose de que estuviera bien. ¿Realmente había creído que solo trabajar duro fue suficiente para todos? La idea hizo que se le revolviera el estómago. Su empresa se enorgullecía de ofrecer salarios justos. ¿Fue realmente justo? Si un empleado pudiera trabajar turnos dobles seguidos y todavía lucha por mantener alimentados a sus hijos, entonces tal vez había estado viendo las cosas mal. Una fuerte ráfaga de viento sacudió el cartel exterior. Su mandíbula se apretó. No podía ignorar esto. Mañana tendría una conversación con Tasha, pero no como su jefe, como un hombre que finalmente había abierto los ojos. Pero ¿le dejaría siquiera ayudar? La mañana siguiente, Donovan estaba sentado en su escritorio mirando la pantalla de su computadora portátil, pero su mente estaba en otra parte. Había pasado la noche pensando, pensando demasiado. Había construido toda su carrera, solucionando problemas, en encontrar soluciones. Pero esto no era solo negocios, esto fue personal. Un suave golpe en su puerta lo hizo retroceder. «Tasha Winston está aquí para verte», dijo su asistente asomándose justo a tiempo. Donovan se quedó de pie, inhalando bruscamente antes de indicarle que entrara. Parecía tan agotada como la noche anterior, pero ahora había algo más en sus ojos, un cansancio silencioso, una vacilación que no había estado allí antes. Ella tomó asiento frente a él, manos cuidadosamente cruzadas en su regazo. «¿Usted quería verme, señor?», preguntó manteniendo la voz tranquila. Donovan no estaba seguro de cómo empezar. Había ensayado una docena de maneras diferentes de abordar esto, pero ahora, sentado frente a ella, ninguno de ellos se sentía bien. Finalmente, solo lo dijo: «Te vi anoche». Tasha se puso rígida. «Disculpa, te seguí a casa». Sus ojos se clavaron en los de él, confusión cruzando su rostro. Entonces, algo más defensiva: «Yo no entiendo, te vi». «Llevar esa comida a casa».
Continuó manteniendo su voz firme. Vi tu apartamento, tus hijos. La respiración de Tasha se entrecortó. Ahora podía verlo. La forma en que sus manos agarraron la tela de sus pantalones. La forma en que su cuerpo se tensó, preparándose para la humillación. Ella miró hacia la puerta, como si calculara qué tan rápido podría irse. Esto no lo necesito. No estoy aquí para juzgarte. Donovan interrumpió, inclinándose hacia adelante. Estoy aquí porque debería haberlo visto antes, y quiero arreglarlo. El silencio se tendió entre ellos. Tasha trabó con fuerza y apretó los dedos en un puño. Por un momento ella no se movió, no habló y finalmente dejó escapar un suspiro. No tienes que hacer esto, ella susurró que sí. Sí, Donovan, dijo con firmeza. Debería haber hecho algo hace mucho tiempo. Ella miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Podía ver la batalla sucediendo dentro de ella. Tasha no era del tipo que pedía ayuda. Había pasado demasiado tiempo cargando el peso sola. Pero incluso las personas más fuertes tienen puntos de ruptura, y Donovan no iba a dejar que ella lo alcanzara. Pero ¿cómo podría ayudar sin hacerla sentir como un caso de caridad? El silencio de Tasha se prolongó, espesa y asfixiante. Donovan se dio cuenta de que estaba sopesando sus próximas palabras, debatiendo cuidadosamente si aceptar su oferta o salir de la oficina con el orgullo intacto. Finalmente inhaló bruscamente, sus dedos todavía apretados. No quiero que me eches una mano. Su voz era tranquila, pero firme, y Donovan respetaba eso. Esto no es un folleto, dijo, manteniendo su tono firme. Este soy yo corrigiendo un error. No me di cuenta de qué estaba haciendo. Tasha encontró su mirada escéptica. Había pasado demasiado tiempo decepcionada, creer en soluciones fáciles. He trabajado aquí durante 5 años. Ella dijo lentamente. Tomo cada turno que puedo. Hago todo bien y todavía no es suficiente. Su voz se quebró en la última palabra. Donovan sintió que exhaló asintiendo. Lo sé, y ese es el problema. El hecho de que alguien tan trabajador como tú lo haya hecho elegir entre alquiler y comida, eso es un fracaso, no tuyo. La mía. Frunció el ceño, desconcertado por su honestidad. ¿Crees que aumentar mi salario va a cambiar todo? Ella preguntó, probándolo. Ningún Donovan admitido, pero es un comienzo. Se reclinó, manos juntas. He estado dirigiendo esta empresa con la creencia de que el trabajo duro siempre conduce al éxito. Y para mí lo hizo. Pero anoche me di cuenta de que no funciona así para todos. Tasha tragó fuerte, pero no dijo nada. No quiero que luches solo para sobrevivir. Donovan continuó. Nadie que trabaje tan duro como debería tener que hacerlo. Metió la mano en su escritorio, deslizando una carpeta sobre la mesa. Tasha lo miró fijamente. ¿Qué es esto? ¿Un programa interno? Donovan dijo. Lo estamos implementando inmediatamente. Salarios más altos, asistencia de emergencia para el cuidado de niños, recursos de planificación. Financiera no solo para ti, para todos. Los labios de Tasha se separaron ligeramente, pero no salieron palabras. No es caridad, Donovan aclaró. Es lo que debería haber existido hace mucho tiempo. Ella dudó. Él podía ver la guerra que aún se libraba en ella. Agotamiento del orgullo, esperanza, duda. Entonces finalmente, sus dedos se movieron hacia la carpeta. Ella lo recogió lentamente, sus manos temblando un poco por primera vez desde que entró en su oficina. Ella exhaló sin tensión. Gracias, ella dijo, voz apenas por encima de un susurro. Donovan asintió. Gracias por aguantar lo suficiente para que yo lo viera, pero ¿fue suficiente para deshacer años de lucha? Tasha se sentó allí agarrando la carpeta, como si pudiera desaparecer si ella lo dejara ir. Ella no dijo mucho, no tenía por qué hacerlo. Su cara lo dijo todo. Durante años, ella había aprendido a no esperar ayuda, no porque ella no lo mereciera, pero porque nunca llegó. Y ahora
sentado frente al hombre quien, sin saberlo, había pasado por alto sus luchas. Ella no estaba segura de qué sentir: alivio, vacilación, de gratitud. Donovan lo vio y lo sintió. Entonces dijo algo que nunca pensó que diría. Con miedo, no con ira, en algo más cercano a la incredulidad. ¿Por qué? Preguntó con cautela. Donovan no dudó, porque si voy a arreglar esta empresa, necesito recordar por quién estoy luchando. Tasha no respondió de inmediato. Luego, después de una larga pausa, asintió levemente. Tal vez. Y con eso, ella salió de su oficina. Sus pasos son un poco más ligeros que cuando entró. ¿Pero fue esto solo el comienzo de algo más grande? Pasó una semana. Donovan no solo arrojó dinero al problema, se involucró y se sentó con su equipo de recursos humanos, salarios de empleados. Con miedo, no con ira, en algo más cercano a la incredulidad. ¿Por qué? Preguntó con cautela. Donovan no dudó, porque si voy a arreglar esta empresa, necesito recordar por quién estoy luchando. Tasha no respondió de inmediato. Luego, después de una larga pausa, asintió levemente. Tal vez, y con eso ella salió de su oficina. Sus pasos son un poco más ligeros que cuando entró. ¿Pero fue esto solo el comienzo de algo más grande? Pasó una semana. Donovan no solo arrojó dinero al problema, se involucró y se sentó con su equipo de recursos humanos, salarios de empleados. Revisados y reestructuró toda la escala salarial, no solo para Tasha, sino para todos que habían estado trabajando hasta el agotamiento, sin nada que mostrar. Cortó bonos ejecutivos innecesarios y redirigió los fondos. Implementó asistencia para el cuidado de niños, programas de alimentación y talleres de educación financiera. Nadie tendría que pedir comida extra nunca más. Pero lo más importante es que cumplió su palabra. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás del horizonte de la ciudad, Donovan llamó a una puerta. Nunca se imaginó parado frente. A Tasha lo abrió. Sus ojos se llenaron de algo diferente. ¿Ves? No agotamiento, no duda, algo más suave en realidad. Viniste, ella dijo, cruzándose de brazos. Dije que lo haría. Donovan respondió que se hizo a un lado. Entró en el apartamento. Ya no estaba vacío. Un sofá ahora estaba contra la pared. Una pequeña mesa de comedor en la esquina. Los niños tenían mochilas colgadas junto a la puerta. Algunos juguetes esparcidos por el suelo. No era lujo, pero era hogar. Donovan se volvió mientras dos pequeñas figuras se asomaban por la esquina. La hija de Tasha fue la primera en dar un paso al frente. Ella agarró un osito de peluche en sus manos, mirándolo con ojos muy curiosos. Este es el señor Thale, Tasha dijo suavemente. La jefa de mamá, la niña inclinó la cabeza. El que hace las reglas. Donovan se arrodilló ligeramente como solía hacerlo. Admitió, pero tu mamá me ayudó a cambiarlos. Sus labios se separaron ligeramente, considerando esto. Luego ella sonrió un poco, sonrisa cautelosa pero real. Bueno, ella dijo simplemente, y así de simple. Donovan sabía que ya no se trataba solo de negocios. Esto era sobre personas. El trabajo duro debería conducir a algo más que a la supervivencia. Debería conducir a una vida que valga la pena vivir. Y ahora se aseguraría de que así fuera. Si esta historia te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Empecemos a ver a las personas detrás del trabajo, detrás del trabajo, detrás del trabajo.